si te dijera que ahora mismo, en algún laboratorio del mundo, alguien está borrando literalmente los años de tus células? No es ciencia ficción, es 2026, y lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo lo que crees sobre el envejecimiento. Durante los próximos 20 minutos, vamos a recorrer una por una las innovaciones reales que hoy están empujando los límites de lo que el cuerpo humano puede soportar. Nada de promesas vacías, nada de cremas milagrosas, ni suplementos de dudosa procedencia. Vamos a hablar de laboratorios que existen, de ensayos clínicos que están ocurriendo ahora mismo y de resultados que ya se pueden medir. Vas a escuchar nombres de terapias que hasta hace apenas una década sonaban a fantasía y que hoy están en fase de prueba en seres humanos. Quédate hasta el final, porque la última idea de este vídeo es la que de verdad va a cambiar cómo miras el resto de tu vida. Durante toda la historia, el ser humano ha dado por hecho que envejecer es inevitable, que la piel se arruga, que las articulaciones fallan, que la memoria se apaga, porque así ha sido siempre, porque así le pasó a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Durante siglos la medicina se limitó a tratar una enfermedad a la vez: el corazón, el cáncer, la diabetes, el Alzheimer, como si fueran problemas independientes que simplemente aparecen con la edad por mala suerte. Pero en las últimas 2 décadas ha surgido un campo completamente distinto, llamado gerociencia, que parte de una idea muy simple y a la vez revolucionaria. Casi todas esas enfermedades comparten una misma raíz: el propio proceso biológico de envejecer. Los científicos han identificado una serie de mecanismos comunes que aparecen en prácticamente todos los organismos que envejecen, desde una levadura hasta un ser humano. Cosas como el acortamiento de los telómeros, el daño acumulado en el ADN, la pérdida de comunicación entre células, la inflamación crónica de bajo grado y la acumulación de células dañadas que ya no cumplen ninguna función. Y aquí está el cambio de paradigma. Si todos estos procesos están conectados, entonces atacar el envejecimiento en sí mismo podría prevenir, al mismo tiempo, varias enfermedades que hoy tratamos por separado. No se trata ya de curar el cáncer o el Parkinson de forma aislada. Se trata de intervenir en la causa común que hace que ambos aparezcan con la edad. Y eso es exactamente lo que los laboratorios que vamos a ver a continuación están intentando hacer. Para que te hagas una idea de la magnitud del cambio, en 2013, un grupo de investigadores publicó un artículo que hoy se considera el mapa fundacional de todo este campo, catalogando 9, y más recientemente 12, procesos biológicos compartidos que definen el envejecimiento, desde el desgaste de las mitocondrias hasta el agotamiento de las células madre del propio cuerpo. Ese artículo cambió la forma de financiar la investigación en todo el mundo. De repente, gobiernos y empresas privadas empezaron a invertir no en tratar una enfermedad concreta, sino en intervenir directamente sobre esos procesos compartidos. Y así nacieron, en apenas una década, decenas de compañías biotecnológicas dedicadas en exclusiva a la longevidad, algunas de ellas financiadas por algunas de las personas más ricas del planeta, precisamente porque intuyeron que sería el próximo gran mercado de la medicina. Hoy se calcula que se invierten miles de millones de dólares al año solo en investigación de longevidad, una cifra que se ha multiplicado varias veces en los últimos 5 años. Empecemos por algo que suena imposible: la reprogramación celular. Esta historia empieza en 2006, cuando el investigador japonés Shinya Yamanaka descubrió que era posible tomar una célula adulta, ya especializada, y devolverla a un estado similar al de una célula madre embrionaria, simplemente activando 4 genes específicos. Este hallazgo le valió el premio Nobel, y durante años se usó sobre todo en investigación básica. Pero hace pocos años, varios equipos, entre ellos los laboratorios de Altos Labs, financiados con miles de millones de dólares, y el equipo de Retro Biosciences, se hicieron una pregunta distinta. ¿Y si no rejuvenecemos la célula del todo, sino que la frenamos a mitad de camino, justo antes de que pierda su identidad? A eso se le llama reprogramación parcial. La célula conserva su función, sigue siendo una célula de la piel o del músculo, pero borra buena parte de las marcas químicas que se acumulan con la edad sobre su ADN, lo que se conoce como el reloj epigenético. En ratones, esta técnica ha conseguido revertir signos de envejecimiento en la retina, restaurando parcialmente la visión en animales con daño en el nervio óptico, algo que antes se consideraba irreversible. También se ha usado para rejuvenecer músculo, piel y tejido renal en modelos animales, sin que las células se conviertan en cancerosas, que era el gran miedo inicial. Los primeros ensayos en humanos ya están en marcha, empezando por enfermedades oculares y por la piel, precisamente porque son tejidos accesibles y fáciles de observar.
Los resultados preliminares muestran mejoras medibles en la elasticidad de la piel, en la función visual y en marcadores de edad biológica, no solo edad cronológica. Todavía estamos lejos de aplicar esto a un cuerpo entero de forma segura, pero por primera vez existe una prueba real de que el reloj biológico de una célula se puede literalmente hacer retroceder. Lo fascinante de este campo es que no se ha quedado solo en teoría de laboratorio. Empresas como Life Biosciences están desarrollando terapias génicas dirigidas específicamente a restaurar la visión en personas con glaucoma o degeneración del nervio óptico, usando esta misma tecnología, con el objetivo declarado de empezar a tratar pacientes reales en los próximos años. Y en paralelo, otros equipos están explorando si la reprogramación parcial puede aplicarse de forma local, inyectada directamente en una articulación con artrosis o en una zona de piel dañada, en lugar de administrarse a todo el cuerpo, precisamente para reducir el riesgo y controlar mejor el efecto. Es un poco como reiniciar solo una habitación de la casa en lugar de todo el edificio. Ese enfoque localizado es, probablemente, la vía más realista para ver las primeras aplicaciones clínicas aprobadas de esta tecnología en la próxima década. Luego está la senolítica, un campo que se dedica a eliminar las llamadas células zombies. Son células que con el paso del tiempo, o por daño acumulado, dejan de dividirse, entran en un estado llamado senescencia, pero no mueren como deberían. En lugar de desaparecer de forma ordenada, se quedan ahí, ocupando espacio, y empiezan a liberar un cóctel de sustancias inflamatorias, conocido como fenotipo secretor asociado a la senescencia. Ese goteo constante de inflamación no se queda quieto, se filtra al tejido circundante y acelera el envejecimiento de las células vecinas, sanas, que estaban perfectamente bien. Es literalmente un grupo de células tóxicas contaminando a sus vecinas sanas. Los científicos descubrieron que ciertos compuestos, como la combinación de dasatinib y quercetina, o una molécula natural llamada fisetina, presente en fresas y otras frutas, son capaces de identificar específicamente estas células senescentes y eliminarlas de forma selectiva, dejando intactas a las células sanas. Empresas como Unity Biotechnology llevan años en ensayos clínicos probando estos fármacos en artrosis de rodilla, en fibrosis pulmonar y en enfermedades oculares relacionadas con la edad. Y los resultados en humanos ya muestran algo muy prometedor: reducción de marcadores de inflamación en sangre, mejor movilidad articular, más energía percibida y menor dolor crónico en personas mayores tratadas. Se está investigando además una segunda generación de senolíticos, mucho más selectivos, capaces de reconocer tipos concretos de células senescentes según el tejido, para minimizar efectos secundarios. La lógica de fondo es simple y potente. Si limpias regularmente ese pequeño porcentaje de células dañinas antes de que se acumulen, puede que estés previniendo, a la vez, artrosis, fibrosis, cataratas y enfermedad cardiovascular, porque todas ellas comparten esta misma causa subyacente. Uno de los datos más llamativos de este campo viene de un estudio publicado hace pocos años, donde investigadores trasplantaron células senescentes a ratones jóvenes y sanos. El resultado fue que esos ratones jóvenes empezaron a mostrar signos de fragilidad física y menor resistencia, simplemente por la presencia de un pequeño número de células zombies extrañas en su cuerpo. Dicho de otro modo, el envejecimiento se comportó casi como algo contagioso a nivel celular. Y si eliminar esas células de forma experimental revertía la fragilidad en esos mismos animales, la implicación para los humanos es enorme. Quizá no haga falta reparar todo el cuerpo, sino simplemente encargarse de ese pequeño porcentaje de células problemáticas, de forma periódica, como quien hace un mantenimiento preventivo. Por eso varias compañías de biotecnología están diseñando ya protocolos de tratamiento senolítico intermitente, unos pocos días de tratamiento cada cierto tiempo, en lugar de una medicación diaria de por vida, lo que además reduciría muchísimo los efectos secundarios a largo plazo. También se está investigando la restricción calórica y sus imitadores. Desde hace décadas, se sabe que reducir la ingesta calórica, sin llegar a la desnutrición, prolonga la vida de forma consistente en levaduras, gusanos, moscas, ratones y hasta en primates en estudios de largo plazo. El problema es evidente. Pasar hambre de forma sostenida no es una solución realista ni saludable para la mayoría de las personas. Por eso la ciencia se ha centrado en entender qué rutas biológicas se activan exactamente cuando el cuerpo detecta escasez de alimento, para luego activarlas artificialmente sin necesidad de restringir comida. Ahí entran en juego tres actores principales. Primero, la rapamicina, un fármaco que inhibe una vía llamada mTOR relacionada con el crecimiento celular
y que en ensayos como el estudio PEARL en humanos ha mostrado mejoras en densidad ósea y en marcadores inmunológicos en personas mayores. Segundo, la metformina, un medicamento usado desde hace décadas contra la diabetes que activa una enzima llamada AMPK y que está siendo evaluada en un ensayo a gran escala, el estudio TAME, para comprobar si retrasa la aparición conjunta de varias enfermedades relacionadas con la edad en personas que ni siquiera son diabéticas. Y tercero, los precursores de NAD, como el NMN y el NR, moléculas que ayudan a mantener activas unas proteínas llamadas sirtuinas, fundamentales para la reparación del ADN y que disminuyen naturalmente con la edad. En estudios en animales, restaurar los niveles de NAD ha mejorado la resistencia física, la salud mitocondrial y la función metabólica en individuos de edad avanzada. Ninguna de estas moléculas es una cura mágica por sí sola, pero juntas representan un cambio de enfoque enorme. En vez de imitar el hambre con hambre real, la ciencia está aprendiendo a activar directamente los interruptores biológicos de la longevidad. Hay un matiz importante que conviene aclarar antes de seguir, porque genera muchas dudas. Nada de esto consiste en tomarte una pastilla mágica que sustituya por completo tu estilo de vida. La restricción calórica y sus imitadores funcionan mejor cuando se combinan con ejercicio regular, sobre todo entrenamiento de fuerza, que por sí solo ya activa muchas de estas mismas rutas biológicas de forma natural. Lo que está cambiando no es la necesidad de cuidarse, sino la posibilidad de reforzar ese cuidado con herramientas moleculares que antes no existían. Y aquí aparece otro actor menos conocido pero igual de interesante, la espermidina, una molécula presente en alimentos como el germen de trigo y el queso curado, que activa un proceso de limpieza celular llamado autofagia, básicamente el sistema de reciclaje interno de la célula que elimina componentes dañados. Estudios en población general han encontrado que niveles más altos de espermidina en la dieta se asocian con menor mortalidad cardiovascular, y ya hay ensayos clínicos evaluando su suplementación directa en personas mayores para mejorar la memoria y la función cognitiva. Y no podemos dejar fuera la inteligencia artificial, que en los últimos años se ha convertido en el acelerador silencioso de todo este campo. Diseñar un fármaco nuevo tradicionalmente tomaba entre 10 y 15 años y costaba cientos de millones de dólares, entre encontrar una molécula candidata, probarla en el laboratorio, ajustarla y finalmente testarla en humanos. Hoy existen algoritmos de inteligencia artificial generativa capaces de diseñar moléculas completamente nuevas, optimizadas para un objetivo biológico concreto, en cuestión de semanas en lugar de años. El caso más conocido es el de la empresa In Silico Medicine, que utilizó inteligencia artificial para diseñar desde cero una molécula contra la fibrosis pulmonar, un fármaco llamado Rentosertib, y que llegó a fase de ensayos clínicos en humanos en un tiempo récord, una fracción de lo que tardaría el proceso tradicional. Además, avances como AlphaFold, el sistema que resolvió el problema de predecir la forma tridimensional de las proteínas, han permitido a los investigadores entender en minutos estructuras biológicas que antes requerían años de trabajo experimental en el laboratorio. Esto es clave para la longevidad, porque muchos de los mecanismos del envejecimiento dependen de proteínas mal plegadas o que pierden su función con el tiempo. Varias moléculas diseñadas total o parcialmente por inteligencia artificial ya están en fase de ensayo clínico, buscando frenar o incluso revertir marcadores concretos del envejecimiento, desde la inflamación crónica hasta el daño mitocondrial. Lo interesante no es solo la velocidad, sino que estos sistemas pueden cruzar simultáneamente miles de estudios genéticos, químicos y clínicos que ningún equipo humano podría analizar a mano, encontrando patrones y combinaciones que a un investigador se le escaparían. La inteligencia artificial no está reemplazando a los científicos, los está multiplicando. Otro frente donde la inteligencia artificial está marcando una diferencia enorme es el de los llamados relojes biológicos de nueva generación. Durante años, la única forma de saber si alguien envejecía rápido o despacio era mirar el calendario. Hoy existen algoritmos entrenados con millones de datos de sangre, de expresión génica y de imágenes médicas, capaces de calcular tu edad biológica real a partir de un simple análisis y decirte si tu cuerpo funciona como el de alguien más joven o más mayor que tu edad en el documento de identidad. Esto no es un dato curioso sin más. Permite medir, en cuestión de meses, si una intervención concreta, ya sea un fármaco, un cambio de dieta o un programa de ejercicio, realmente está frenando tu envejecimiento biológico, algo que antes solo se podía comprobar esperando décadas a ver quién enfermaba primero.
Empresas de biotecnología están usando ya estos relojes como variable principal en sus ensayos clínicos de longevidad, acortando drásticamente el tiempo necesario para demostrar si una terapia funciona de verdad. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta ya no es si vamos a vivir más años. La pregunta es si vamos a vivir esos años con el cuerpo y la mente de alguien mucho más joven. Y aquí es donde conviene hacer una pausa y separar dos conceptos que muchas veces se confunden. Una cosa es el lifespan, los años totales de vida, y otra muy distinta es el healthspan, los años que vivimos con buena salud, sin depender de otros, sin enfermedades crónicas limitando lo que podemos hacer. La mayoría de estas innovaciones no buscan añadir 20 años más al final de tu vida en una cama de hospital. Buscan comprimir la enfermedad hacia el final, para que los años que ya tienes por delante los vivas con energía, movilidad y claridad mental. Eso cambia completamente la conversación. También surgen preguntas legítimas. ¿Quién va a tener acceso primero a estas terapias? ¿Será algo reservado para quien pueda pagarlo, o se convertirá en medicina preventiva accesible para todos, como ha pasado históricamente con las vacunas? Y no menos importante, nada de esto sustituye lo básico. Dormir bien, moverse cada día, comer con cabeza y cuidar las relaciones sociales siguen siendo, hoy por hoy, las herramientas más potentes y más probadas que existen contra el envejecimiento. La ciencia que hemos repasado no viene a reemplazar esos hábitos, viene a sumarse a ellos, a darles una capa adicional de intervención directa sobre la biología, algo que hasta ahora era simplemente imposible. Piénsalo de esta forma. Si hoy tienes 30, 40 o 50 años, es muy probable que llegues a la etapa en la que muchas de estas terapias, todavía en fase experimental, terminen de validarse y estén disponibles de forma más amplia. No hablamos de una promesa para dentro de un siglo. Hablamos de una ventana de 1 o 2 décadas, en la que el ritmo de estos avances podría acelerarse de forma muy notable, precisamente por la combinación de reprogramación celular, senolíticos, moduladores metabólicos e inteligencia artificial trabajando juntos, cada uno reforzando al resto. Nadie puede prometerte una fecha exacta ni un resultado garantizado. La biología humana es enormemente más compleja que la de un ratón de laboratorio, y muchas de estas terapias todavía tienen que superar años de ensayos clínicos rigurosos antes de llegar a cualquier persona. Pero la dirección del viento, por primera vez en la historia de la medicina, apunta hacia intervenir en la causa y no solo en el síntoma. Así que la próxima vez que alguien te diga que envejecer es solo cuestión de tiempo, recuerda esto. En algún lugar, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay un laboratorio reprogramando una célula, un ensayo clínico eliminando células zombies de un paciente real, un algoritmo diseñando la próxima molécula que podría frenar una enfermedad relacionada con la edad. La ciencia está reescribiendo, en este mismo momento, una regla que se consideraba inquebrantable desde el origen de la humanidad. Y puede que la generación que vea el final del envejecimiento como lo conocemos hoy ya esté viva ahora mismo. Puede que esté viendo este vídeo. Puede que seas tú.